En su ensayo de 2011, Tras los límites de lo real, David Roas aventuraba cuatro fórmulas a través de las cuales los autores españoles nacidos entre 1960 y 1975 estaban cultivando y reformulando el género fantástico, sobre todo en la narrativa breve. Estas cuatro fórmulas eran: uno, la yuxtaposición conflictiva de los órdenes de la realidad; 2, las alteraciones de la identidad; 3, el recurso de darle la voz al otro; y 4, la combinación de lo fantástico y del humor. Entre los autores que las practicaban, pues podríamos destacar a Iván Zaldúa y John Bilbao, de quienes voy a hablar hoy, o al propio David Roas. En el marco de este seminario, sin embargo, convendría añadir que cuando estos autores, Iván Zaldúa, John Bilbao o el propio David Roas, han apostado por una escritura que se inclina antes por el efecto grotesco que por el efecto fantástico, uno de los modelos más recurrentes que van a recuperar es precisamente el de Kafka. A veces incluso lo han señalado de forma visible, como luego veremos, aunque la crítica en general no haya incidido demasiado en esa afiliación compartida, más recurrente, pensemos, por ejemplo, que otras que podrían ser a priori más intuitivas, como lo esperpéntico. En este sentido, yo hoy voy a entender lo kafkiano como una modalidad de lo grotesco, es decir, de aquella categoría estética, y sigo a Dominique Hiel con Le Bastida Berger o David Roas, que propone la degradación de una realidad o su expectativa por medio de la combinación de lo cómico y lo terrible. La definición de kafkiano, de hecho, que realiza la RAE, incide y especializa en su tercera acepción, las dos emociones contrapuestas que genera, la de distancia y la de dolor. Leo: dicho de una situación absurda y angustiosa. No voy a extender sobre esto porque David ha hablado largo y tendido y bien sobre el tema. Solo comento entonces, pero porque es importante para el desarrollo de la comunicación, que el crítico Bernard McElroy, en su libro Fiction of the Modern Grotesque de 1989, proponía a Kafka como uno de los autores claves para su teoría de lo grotesco, que era un grotesco sobre todo visual. En especial, para todo aquello que lindara con lo obsesivo, lo psicótico y lo paranoico. Y antes, el teórico alemán Wolfgang Kaiser había expresado que los relatos de Kafka eran literatura grotesca en estado latente, fin de cita, al tiempo que aducía que la lectura del autor checo como ejemplo del estadio de perplejidad, ansiedad y zozobra que toda obra grotesca debía suscitar inicialmente en el receptor. En línea con ello, la profesora Carmen Gómez García, en su artículo Leer hoy a Kafka, encontraba como cualidades esenciales de la literatura kafkiana lo antitético y, sobre todo, la extrañeza que a su modo de ver mediaba entre el lector, el narrador y su mundo narrado. Pues bien, en esta comunicación me gustaría, por un lado, analizar brevemente un par de textos recientes de Iván Zaldúa y de John Bilbao que actualizan esa extrañeza de evocación kafkiana, y por otro lado, dar muestras del interés literario que demuestran por el autor checo. Por cierto, los dos textos que voy a comentar se ajustan bastante bien, entre otras claves kafkianas, a lo que dijo ayer Vicente Luis Mora en torno a la inmovilidad e inamovilidad. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora. Empiezo con Iván Zaldúa. El autor se ha hecho conocido sobre todo por su literatura en torno al conflicto vasco, casi siempre escrita en euskera primero y luego autotraducida al español, y especialmente aquella que involucra, hablábamos ya de fantástico y memoria, pues que involucra agentes fantásticos como sueños premonitorios o fantasmas. Aparecen estos como vías de ampliación de la realidad y medios para fijar de un modo reconocible el terror traumático del pasado, pero también, como decía Frau Bode, para reescribirlo y advertir de los peligros del olvido. Algo de eso hay, lo tenéis en pantalla, en ciertos relatos de la última antología que publicó Zaldúa el año pasado en Páginas de Espuma, a escondidas. Pero la mayoría de los escritos esta vez transcurren por vericuetos cotidianos, aunque enajenados, grotescos, atravesados de ironía, que producen, no son palabras mías, sino de Gonzalo Torné, cito, una emoción muy agitada, muy cercana a un placentero malestar. El título de uno de ellos llama poderosamente la atención en este contexto: El traductor de Kafka. Curiosamente, a pesar del homenaje que se le hace, este no es un cuento demasiado kafkiano, sino sobre todo borgiano, que parte de una premisa insólita, a saber, que Kafka no murió, sino que fingió su muerte, fue a Palestina, vivió en un kibutz, plantó un manzanal, cumplió su sueño de ser horticultor, escribió algunas cosas en hebreo y murió en 1944 a los 61 años. En un primer momento, Zaldúa parece con este relato plantear una revisión original de los últimos años y relaciones del autor checo,
a través del diálogo de dos investigadores que repasan la posibilidad de que no hubiera muerto por tuberculosis en 1924. Alrededor de esta ucronía, sondean lo oportuno que fue para Kafka, entenderme oportuno, la enfermedad para romper por segunda vez su matrimonio con Felice, la sorpresa del rápido desarrollo de esta, o lo plausible que sería que Milena Jesenska le hubiera ayudado en sus propósitos de evasión. Ello demuestra, por parte de Zaldúa, un conocimiento nada desdeñable, la verdad, no ya de la obra, sino de la biografía del autor y de sus allegados. Sin embargo, el relato deviene en una suerte de Pierre Menard, como el antológico texto de Borges, y por tanto en una disección en torno a la autenticidad de lo falso, de la simulación y a la apropiación y pervivencia del canon. Me explico con ello. Hasta tres personajes, incluido el narrador, van a intentar dar a conocer sin éxito las supuestas obras inéditas de Kafka a la comunidad científica. Pero bueno, ¿quién se va a creer que están escritas? Bueno, para empezar, ¿quién se va a creer que está vivo? ¿Quién se va a creer que estas obras están escritas en hebreo? ¿Y quién se va a creer que su escritura ha sufrido una recesión de estilo al cambiar de idioma? Para demostrar su verismo, los personajes se proponen paradójicamente falsificar las piezas, traducirlas al alemán, estudiar e imitar los dejes de su primera literatura hasta tal punto de perfección y obsesión que todos, como un mantra, terminan afirmando que, cito, habían leído tantas veces los textos que casi habían llegado a creer que eran suyos. La traducción, como pensaba Walter Benjamin, se convierte así en una recreación, es más, en una encarnación contagiosa en torno a una estructura de tornillo que conduce a todos los personajes a una lectura letraheredada, perdón por el término, al aislamiento y, claro está, pues a la metaficción, al homenaje. Lo más interesante, sin embargo, creo, que no es este cuento en sí, sino que este cuento, penúltimo del libro, está comunicado como una lógica de retablo, y esto lo vio muy bien la profesora y escritora Marta Sanz, con el segundo relato del mismo libro, de Escondidas, titulado Cuando me prohibió leer en la cama, en el que Zaldúa sí que plantea una situación más kafkiana. A saber, después de 15 años de matrimonio, la mujer del narrador protagonista le pide que no encienda la luz de la mesilla de noche para leer porque le molesta para dormir. Ya está. El narrador, veámosle entonces una suerte de Buster Keaton, un personaje ridículo a su pesar pero resignado, toma este ruego como la prohibición de un ritual que tiene desde niño y en la práctica le va a inhabilitar, absurda pero radicalmente a él, para descansar. Le ha desnortado, ya no puede conciliar el sueño. No solo eso, le introduce la sospecha de que hay una crisis profunda en el matrimonio. ¿Cuánto tiempo lleva molestándole que lea en la cama? Lejos de hablar con su esposa, inaccesible a lo largo de todo el relato, el protagonista va a acudir a su amigo Joseán por su experiencia en el ámbito amoroso que le confieren dos divorcios. Vemos aquí que el chiste está muy presente, casi un chiste Woody Allen, en estos primeros compases. El amigo, más allá de reprocharle que no haya tenido hijos con ella, le sugiere que para conseguir dormir, pero no romper en ningún caso o negociar la prohibición, que haga el ejercicio de imaginar que lee. Esa noche, el protagonista lo lleva a cabo. La simulación le lleva a proyectar una versión narrativa de sí mismo en la que lee imaginariamente su vida con Elena, con los cambios mínimos para generar, claro, más atractivo narrativo. En este sentido, él lee su vida, pero en la ficción y en un par de hijos, y dice, atención al guiño, trabajar, cito, en una oscura oficina municipal para incluir episodios de carácter kafkiano. Vale. En su historia inventada sobreviene, sin embargo, la tragedia. Uno de sus hijos desaparece en la playa y en un ambiente de enemistad cada vez más profunda, Elena, su mujer, le prohíbe al personaje leer en la cama, por lo que éste tiene que imaginar que lee un nuevo libro. Es el primer caso de Misanabim, reiterativo del relato, que irá proyectando y retorciendo progresivamente distintas versiones del protagonista que lee e inventa su propio libro en la cama, incluida una versión en la que Elena y él pertenecen a un comando terrorista armado, esto es seña del autor, u otra versión en la que descubre que su mujer tiene un affair con su amigo Joseán. De hecho, en esta versión, la última del sueño, escritura mental, el único fragmento narrado en tercera persona, ambos, los dos amantes, su mujer y su amigo, van a visitarle al hospital, pues resulta que se ha quedado en coma al ejecutar un ejercicio de compulsiva imaginación lectora, del que nunca consigue despertar, mientras ellos le miran desde arriba con compasión.
Aquí aparece esa inmovilidad, inamovilidad de la que hablaba Vicente ayer. El protagonista podría despertar, pero se queda tumbado en la otra dimensión. ¿Y qué se queda haciendo? Leyendo, leyendo, leyendo todas las sucesivas novelas que había inventado para saber cómo, inevitablemente, dice el narrador, iban estas a terminar. Ese fatalismo, ese inevitablemente, ese no poder despertar, sumado a la falta de voluntad del personaje para salir de su estado de inacción, sumado a la estructura laberíntica del relato en una lógica de descenso hacia el último sueño y revelación, sumado a la ironía demiúrgica, sumado a la incongruencia de la trama, sumado a la perplejidad que nos causa la reacción de los personajes y a su incapacidad para superar sus rituales y, por supuesto, a la dinámica grotesca de la situación entre el absurdo y la angustia reflejado en el coma final decidido y autoimpuesto por el protagonista, pues creo que son elementos que refuerzan la noción kafkiana del relato. Por supuesto, el texto se alimenta también de otras influencias. Cortázar, por ejemplo, que viene enseguida a la cabeza, pues porque estamos en la posmodernidad. Pero Zaldúa busca conscientemente, y ahí ha dejado el guiño además para que lo busquemos, este tono de acercamiento a Kafka. Y no está mal tirado. Está mal tirado. Por otros derroteros kafkianos, va a transitar, segunda parte de la comunicación, el escritor asturiano John Bilbao, narrador de trayectoria consolidada, especialmente como escritor de relatos. Sobre la devoción kafkiana de Bilbao, pues basta quizás recuperar el argumento de su primera novela, titulada El hermano de las moscas, pues supone una reformulación de la metamorfosis. O como él mismo dijo, cita de John Bilbao, de la primera lectura superficial y terriblemente frustrante que hice del libro de Kafka cuando era adolescente. Así las cosas en esta novela de John Bilbao, El hermano de las moscas, el protagonista descubre que su hermano Grego, Grego obviamente por Gregor Samsa, ha desaparecido y encuentra en su lugar un enorme enjambre de moscas en las que cree que se ha transformado y a las que decide desde entonces cuidar. No vamos hacia este libro, esto solamente para marcar esa relación kafkiana que tiene. Vamos al siguiente que está ahí en pantalla, a Los extraños. Con los años, John Bilbao reformularía y disimularía este regusto kafkiano, que sin embargo vuelve a aparecer ahí en Los extraños, en este relato largo, novela corta, siempre en esa imprecisión, publicada por Impedimenta en el año 2021. El libro hace uso de una inaudita mezcla de géneros alrededor de la trama, cuya tensión radica en el suspense vivido en una casona familiar en Ribadesella, localidad natal del escritor. Allí viven John, personaje de señas autoficcionales, igual que pasaba con Iván Zaldúa, del autor, y su mujer, Catarina, que está embarazada. El relato aborda la crisis de pareja de ambos, de John y Catarina, asociada también a una crisis y precariedad laboral. Es entonces cuando irrumpe alguien que dice ser primo segundo de John, junto a una misteriosa acompañante. El argumento de lo que resta es sencillo. Este supuesto primo y su acompañante irán adueñándose poco a poco de la casa ante la perplejidad e inacción de los protagonistas. Voy a recordar en este punto una reseña de Santos Sanz Villanueva, que definía a John Bilbao como un fabulador de la extrañeza. Sanz Villanueva destacaba la traza realista del relato, lo que decíamos, decía David, es que la realidad al final es kafkiano, pero destacaba la traza realista y la incongruente naturalidad con que aparecían y se desarrollaban los conflictos psíquicos de la pareja protagonista en torno a la incomunicación, soledad, mentira y violencia íntima. Concedía, sin embargo, que el realismo no era absoluto, y señalaba que Los extraños incorporaba algunos elementos perturbadores que dejaban un fondo, cito, de novela gótica estilizada que añade pinceladas de terror a la existencia diaria. Novela gótica estilizada que añade pinceladas de terror. Voy a resumir más bien en una novela grotesca, pero ahí lo dejo. Si bien la crítica ha relacionado el texto con referentes como Casa Tomada, de Cortázar, solo hizo Pozuelo y Bancos, apenas se ha señalado su carácter kafkiano. Y cuidado, es natural, sobre todo teniendo en cuenta la sorpresa que puede generar el marco narrativo en el que se desarrolla la obra, pues ésta se abre y se cierra con el avistamiento de unos ovnis en Ribadesella, es decir, con un motivo de ciencia ficción. Lejos de ser una anécdota extravagante, un modo de ensamblaje o un simple chiste interno, el motivo, al menos como símbolo, creo que es más relevante de lo que habitualmente se ha concedido. En este sentido, Pozuelo y Sanz Villanueva ni hablan de ello, ni hablan de los ovnis, porque estos no hacen nada
son solo presencia aérea, que esto es muy kafkiano, una presencia despersonalizada. Sin embargo, yo creo que estos ovnis sí son significativos y se ajustan bien a los conflictos más kafkianos del relato, por dos motivos. Por un lado, porque lo extraterrestre funciona como supermetáfora de la incomunicación del otro, del extraño, como motivo de amenaza y fascinación. Y por último, como metáfora de la invasión de un espacio, que son los tres ejes del libro. Y por otro lado, porque condiciona las expectativas del lector y disloca su visión sobre los sucesos de la novela. Concreto un poco más. Es inmediatamente después del advenimiento, que va poblando Ribadesella de campamentos de ufólogos, cuando aparece en la casa el supuesto primo del protagonista, que se llama Markel, y su ayudante, Virginia. El lector, acostumbrado como estamos a las historias de invasiones especiales, pues se ve tentado, nos vemos tentados, a conectar ambas secuencias, ovnis y llegada de los primos, como una lógica de causa-efecto. Y mira con extrañeza y recelo los comportamientos más raros de los visitantes, aquellos que mejor podrían revelarlos como extraterrestres. De vez en cuando, además, recibimos un refuerzo calculado de nuestras posibles sospechas. Por ejemplo, varios de los ufólogos comentan la fortuna de habitar esa casa concreta de cara a un posible segundo avistamiento ovni. Con esto, John Bilbao nos obliga a detenernos en algunas de las costumbres grotescas de Markel y Virginia, que al final son inequívocamente humanas, y también a escudriñar sus verdaderas intenciones, los que los pone en el foco del misterio. Pero realmente, eso va a la trama, son John y Katarina, los protagonistas, los que se van desconociendo entre sí, pues la obra narra, perdón, el inevitable desmoronamiento final de su relación, solo precipitada, pero no causada por esa visita. De hecho, es tal el peso de la rutina y el aislamiento de cada uno en esa casa gigantesca que los ovnis les producen una sensación menos inquietante, les remueven muchísimo menos que la posterior llegada de un supuesto primo que viene a alterar el espacio. Y a pesar de ello, como remarcaba la escritora y crítica Laura Fernández, cito, se dejan invadir, pues no tienen fuerzas para resistirse. Y ahí es donde entra y sobresale lo kafkiano, en la parálisis, en la reacción distorsionada pero resignada, en la cesión irónica de poder que allana el camino para que Bilbao cohesione todas las tensiones narrativas en los extraños a través de marcos de significación como interior-exterior, real potencial o pertenencia-intrusión, que han de transmitir al final la sensación de enajenación de una pareja y de un hogar. Decía Kaiser que en la literatura de Kafka, perdón, no hay verdaderas reacciones de extrañamiento, porque el mundo cerrado, claro, un mundo cerrado como compete a lo grotesco, ya es de por sí extraño, raro. En este sentido, conviene recuperar la noción de raro que propuso Mark Fisher. El crítico británico sostenía que lo raro era lo contrario del unheimlich de Freud, de lo siniestro de Freud. Es decir, no algo cotidiano que de repente se torna ajeno, sino algo ajeno que de repente interactúa con cotidianidad. Así lo hace Markel, que trata con una inusitada familiaridad a John, habla con admiración de la casa, dice que también la construyó su abuelo, menciona múltiples anécdotas familiares y se aclimata junto a su supuesta ayudante Virginia en la rutina de la pareja protagonista. Por el contrario, John afirma no haberle visto en la vida. A partir de esta premisa, sin embargo, John comienza a proyectar fragmentos de posibles escenas de niñez juntos. No solo eso, aparecen por la casa fotografías no halladas antes que se aproximan a lo fantástico, como si se hubiera producido una intervención en su memoria. Con autoconsciencia, un John que en lo sucesivo elegirá no pensar en ello, se cuestiona, ¿acaso Markel, al igual que se ha apropiado de la planta alta, está tomando posesión de sus recuerdos, desplazando la imagen de otras personas? ¿O, por seguir con los símiles ufológicos, le está abduciendo? A medida que Virginia y Markel, cuya relación resulta progresivamente más confusa, se adentra en los espacios de la casa, van cerrando sus puertas. John y Katarina los espían a través de sus grietas, pero no traspasan sus límites, a pesar de ser los dueños, como los personajes de Kafka. Podrían abrir, no lo hacen. De repente los invasores traen dos enormes perros a la casa, lo que produce pánico en Katarina, como complementos de su función de nuevos centinelas del espacio, mientras van reajustando los rituales del matrimonio. En contraposición, para John y Katarina, entender a esos falsos invasores constituye la última aventura, el último entretenimiento de su relación. Al fin y al cabo, en este juego de máscaras y sustitutos, Markel y Virginia son su espejo deformante, tienen la misma edad, su expositor de extravagancia
y, claro está, un objeto frustrado de deseo. Virginia lo es desde el principio para John. Catarina empieza luego a ser una voyeur de su intimidad. Es entonces cuando atisba las primeras muestras de una relación de dependencia e intereses ilegítimos entre ellos, pero también de un erotismo grotesco que se contrapone con el aborto que sufre antes del segundo advenimiento alienígena y que pone fin simbólico, un fin por cierto percutivo de humor negro, también nota muy kafkiana, a su vínculo con John. Se constata así el distanciamiento entre ambos, su conversión en una pareja también extraña de sí misma, extraña en sus reacciones y que no ha dejado de mostrar comportamientos estancos entre ellos y la realidad. De hecho, ante la visión sobrecogedora, es el asombro del ovni, solo se arrimarán el uno junto al otro, casi impertérritos, desinteresados y sin siquiera tocarse. Como miran los personajes de la metamorfosis a Gregor Samsa convertido en insecto, con molestia, pero sin sorpresa. No en vano, si las historias de extraterrestres suelen ser historias de contacto y de encuentro, de movilidad y de acercamiento, el giro que propone John Bilbao es utilizar ese pretexto para narrar una historia de desencuentro, separación e inmovilismo por parte del protagonista, que se queda solo en la casa como una base yerma en la que esperar. No solo eso, va a ser el supuesto primo, Markel, y no él quien, como marca el género, siga cautivado al ovni, quien busque el asombro, como en la película de Encuentros en la tercera fase, y quien aspire a ese atisbo de comunicación extraterrena, y en principio quien ascienda. John espera abajo, en una casa sin raíz, sin acontecimiento. Y es que no hablamos de una novela que concluya con el fin del mundo provocado por esta invasión o cualquier otro apocalipsis que redunde en descubrir el sentido de la vida. No. Si la novela se iniciaba con Catarina prefiriendo usar el chat para hablar con John al otro lado de la casa y le anunciaba la urgencia de visitar a sus padres en Alemania, en las páginas finales, Catarina toma irremediablemente ese avión con un viaje solo de ida y es John del que se dice, cito, hoy no he hablado con Catarina. Tienen la tentación de saludarla por el chat por si está conectada. No lo hace. Está segura de que ella volverá pronto. Está seguro de que ella volverá pronto. Nosotros sabemos que no lo va a hacer. Lo que queda es una soledad que, en todo caso, y tratándose de un personaje autoficcional del escritor, puede motivar un futuro quehacer literario, pero este será necesariamente pesimista, ensimismado y ajeno a la maravilla. Al respecto, voy a citar para finalizar este análisis, y al hilo de la extrañeza y la incomunicación como pilares del relato de John Bilbao, unas palabras de Carmen Gómez García que bien pueden aplicarse al devenir de John. Dice la profesora, los héroes kafkianos son solitarios. Sus encuentros con el prójimo parecen abocados a encaminar al individuo a la perdición, a marcar más una soledad inherente a ellos, en tanto se desenmascaran como herramientas que hacen ostensible su otredad. La comunicación no es posible. Es decir, no nos dejemos cegar por las luces extraterrestres que además apenas ocupan 4 páginas de la obra, porque la obra, que es una obra de personajes, transcurre entre los dos avistamientos como un paréntesis de deformada normalidad, en la que, de nuevo, reconocemos el carácter irremediable y fatalista del relato, reconocemos su sentido grotesco entre el absurdo del comportamiento de los personajes y la angustia de su crisis de pareja, acaso demasiado cercana a nosotros. Aún así, y acabo, como conclusión, me pongo el parche de alguien que al final ni es germanista y que acude a Kafka, perdón, desde su legado y lo grotesco, por lo que, si en puridad, tanto para el texto de Zaldúa como para el texto de Bilbao, os pudiera parecer excesivo el apelativo kafkiano, al menos sí parece en ambos casos que se puede rastrear una huella, un extraño, en el mejor de los sentidos, claro, intento de actualización. Muchas gracias.